Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastor Anani. Vamos a esperar un rato para que se vayan conectando. Voy a esperar unos minutos en lo que se van conectando y yo aquí voy a ver si puedo irle dando compartir, ¿verdad? Al, al video. Comenzamos en un momentito. Vamos a ir trabajando con esto. Bien, el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy es un poquito complicado, eh, porque necesitamos antes que nada la intervención del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría, nos guía a toda verdad y toda justicia y nos convence, ¿verdad? Nos dirige y dice la palabra que el que esté falto de sabiduría la pidamos al Padre, ¿verdad? Hace unos días estoy meditando sobre varias cositas que el Santo está hablando a mi vida y está trayendo a memoria y me está dando como unas cositas con relación al tema. Eh, Vamos a ir a la presencia del Señor, primeramente a orar, ¿verdad? Porque necesitamos la presencia del Señor para que Él tome control de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Yeshua, nombre que es sobre todo nombre. Venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu palabra dice que tú, Señor, te comuniques con tu pueblo, Señor, porque tú eres un Dios personal, tú eres un Dios que habla, tú eres un Dios que escucha, tú eres un Dios que avisa. Nosotros te damos gracias porque podemos tener una relación personal contigo. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, yo te pido que sujetes todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Oh Señor, tráenos a memoria aquellas cosas que tú quieres dar al pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, a pesar de lo que podamos habernos preparado, a pesar de lo que hemos leído, a pesar de lo que hemos estudiado en años anteriores, Espíritu Santo de Dios, yo sujeto voluntariamente mis pensamientos a la obediencia en Cristo. En esta hora te pido, Señor, que tú tomes control, Señor, y lleves cautivo, Señor, todo pensamiento, Señor, cautivo, Señor, a tu mente, Señor, para que seas tú fluyendo, para que seas tú hablando, para que seas tú instruyéndonos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz y necesitamos entender en el tiempo que estamos viviendo en este momento. Necesitamos entender cuál es la urgencia de que tú estás diciendo a tu pueblo, prepárate, 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 porque vengo ya. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que podamos entender qué es lo que está operando en este tiempo, qué es lo que está operando en el mundo que nos rodea y que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que no podemos dormir, que dice tu palabra, levántate, tú te duermes y te alumbrará Cristo. Y dice tu palabra que estemos como las vírgenes, las sensatas que no se durmieron, que no permitieron que el aceite se acabara, que estuvieron prestas a esperar por tu presencia, porque el amado, porque el novio, porque el amado llegara a su vida. Señor, que tu luz sea llenando, Señor, nuestras lámparas con tu aceite, que tú seas luz en medio de nuestra vida, que Señor, nosotros nos podamos mantener firmes aún en medio de un mundo que está gobernado por tinieblas, que no podemos
poner nuestra mirada en ningún ser humano, en ningún líder, ni religioso, ni político. Señor, mucho menos en cualquier otro ser humano. Señor, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de nuestra fe, que no podemos mirar a la derecha ni a la izquierda, sino el blanco de la soberana vocación que es en Cristo. Señor, que tú puedas hacer entender a tu pueblo que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice tu palabra que en este tiempo, Señor, iban a tratar de engañar aún a los escogidos. Y la forma, Señor, en que van a tratar de engañar a los escogidos es precisamente de una forma sutil, tratando de enseñar a aquellos que están fuera de la palabra, conforme ajustándolo la palabra, ajustando esa palabra, cambiándola y cambiando tu verdad por una mentira disfrazada. Señor, ayúdanos a discernir, Señor, para no caer en confusión, para no caer, Señor, en doctrinas de demonios que puedan robarnos esa corona hermosa, porque dice tu palabra que retengamos lo que tenemos. Señor, que nadie tome nuestra corona. Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestros corazones. Señor, si hay alguna persona que está en alguna doctrina de demonios, que está en alguna doctrina que se ha desviado, Señor, que no se ha dado cuenta que sutilmente ese concilio o esa iglesia o ese pastor han desviado el mensaje, Señor, que despierte y que salga por su vida, que corra por su vida, Señor, porque Padre Santo, estamos en tiempos bien peligrosos, porque ya estamos a punto de escuchar sonar la trompeta y el enemigo va a tratar de arrebatarnos lo que tenemos, arrebatarnos la corona. Señor, ayúdanos a permanecer fiel hasta el fin, ayúdanos a perseverar hasta el fin, ayúdanos, Señor, a no menguar en la fe. Oh Señor, que aunque estamos viendo todo lo que estamos viendo y aunque se cumple tu palabra, tenemos promesas seguras, promesas que nos cobijan, promesas que nos sostienen, Señor, que podemos permanecer firmes aún en medio de las tinieblas, porque tú eres luz en medio de tinieblas, porque tú nos has llamado a nosotros a hacer luz en medio de tinieblas, porque eres tú quien resplandeces en nuestro rostro. Espíritu Santo de Dios, llévate, Señor, toda tiniebla. Los aires en esta hora. Oh Señor, quita las vendas de los ojos. En esta hora todo pensamiento entenebrecido, Señor, sea impactado por la luz del Evangelio, por la luz tuya, Señor, por tu palabra, porque dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Oh Señor, en esta hora haya libertad, en esta hora, Señor, haya salvación. Esta hora reconozcamos el tiempo en que vivimos para que corramos a tus pies, Señor, porque, Señor, tú no quieres que ninguno se pierda, no quieres que ninguno se pierda. Espíritu Santo de Dios, reconocemos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos en esta hora que tú rompas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, sobre todas las cosas. Que salve las almas, Señor, y que tu iglesia despierte para que no pierda tú la corona de vida. Señor, en esta hora te suplicamos, eterno, tomes control y dominio de este momento, Señor, que tu sabiduría sea descendiendo, Señor, sea tomando control y dominio, no mi opinión, no nuestra propia opinión, sino lo que tú quieres enseñarnos, porque tú quieres apercibir a tu pueblo, oh Señor, porque estamos en tiempo en que se está manifestando el anticristo, Señor. La obra del anticristo ya se está manifestando, que podamos entender que tú hablaste ya en Primera de Juan 4, en Mateo 24 y en Daniel 11 y 12, que estas cosas iban a suceder, que el enemigo iba a tomar ventaja, que el enemigo se iba a manifestar, que el enemigo iba a llevar sobre la faz de la tierra anticristos hasta la manifestación de ese personaje, Señor. Pero tu palabra nos da una promesa, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y que vuestra fe no mengüe, porque la redención está cerca. Que permanezcamos, Señor,
con nuestros ojos puestos en esa promesa, que permanezcamos con nuestros ojos y nuestro enfoque definido en que tú vienes, que no hay que temer, que podemos descansar y que estamos esperando tu retorno, que estamos esperando con ansias tu retorno, porque sabemos que en ti hay redención, en ti hay salvación, en ti hay libertad, en ti hay paz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, el Ruach Kadosh. Y en los tres son tres manifestaciones de un solo Elohim, Dios. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, a Jesucristo, a Yeshua, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, de Elohim. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Discúlpeme que estaba apagando el giro y ya me dio calor. Ok. Hace unos días el Espíritu Santo viene inquietando y tratando con mi vida, y para julio, lo tengo aquí anotado porque fui buscando por todas las publicaciones. El 15 de julio de 2017 yo grabé un tema donde les estaba explicando, y está en Facebook y está en YouTube también. Les estaba explicando de que el Señor me había revelado 12 luminarias que iban a estar en el cielo. Yo no había entrado en detalle de qué era lo que el Señor me quería hablar en ese momento, y lo dejé así y me puse a orar. Luego empecé a toparme con muchos videos de otros siervos del Señor que estuvieron hablando sobre lo que se iba a cumplir en el 2017, que se cumplió en septiembre. ¿Y a qué me refiero? Cuando las 12 luminarias, que eran 9 estrellas y 3 planetas conjugados, formaban la mujer en la apariencia de la mujer que está de parto de Apocalipsis 12. Usted puede buscar ese video y simplemente busque en search de Facebook, pone luminarias y pone Viajani y le va a salir el video. Igual que está en Facebook, de la misma manera. Digo, en YouTube. Luego de eso, el 29 de julio, el 27 de julio, el 28 de octubre, el Señor siguió hablándome, y el 28 de octubre un recuento de todas estas revelaciones. En aquella revelación, cuando el Señor me habla de que iba a haber unas 12 luminarias y que todo el mundo las iba a ver, yo no entendía. Y luego de que me topo con los videos y se cumple que realmente se iban a conjugar las 12 luminarias, 9 estrellas y 3 planetas. Dentro de ese mensaje el Señor me había dicho que luego de eso, en un momento dado, sin dar fecha, sin dar tiempo, porque a mí, yo no soy partidaria de eso, y a mí el Señor no me ha hablado de fechas ni tiempo ninguno, me habló de que el anticristo estaba por manifestarse.
Y vamos a ir un poquito sobre lo que es el anticristo. Leímos en 1 Juan 4 que además de ser el personaje bíblico que se va a manifestar y va va a profanar el templo según Daniel 11:31 y según Mateo 24 del 15 al 21. Además de ese personaje previo a, ya el espíritu, o sea, la conducta, la manifestación, la operación del anticristo se empieza a manifestar. Cuando usted está en un culto, o cuando, vamos a ir a Mateo 24, cuando el maestro le dice a los discípulos que estas señales van a ser manifestadas antes de su venida, da unas señales que dice, y vendrán terremotos, y vendrán, y los hijos entregarán a cárcel, a muerte, y ahí dicen un sinnúmero de cosas en Mateo 24, previo al retorno del Mesías. Asimismo, como en Mateo 24 habla de unas señales que se tienen que dar y se tienen que cumplir previo a ese momento glorioso cuando el Señor venga por su pueblo, cuando suena la última trompeta. Asimismo, antes de que venga y se manifieste el anticristo, que es, número 1, padre de toda mentira. Número 2, es imitador. Satanás, el Señor lo reprenda desde el principio, ha tratado de imitar al Señor, quiso usurpar su lugar, es padre de toda mentira e imita al Señor en todas las cosas. Entonces, si previo a, tienen que darse unas señales en el tiempo en que estamos viviendo, que dice la palabra, que es la última generación, porque dice la palabra que no pasará esta generación sin que antes haya venido el Señor, y una generación bíblicamente son 70, 80 años. Y eso está en la palabra, y yo les compartí un video creo que fue ayer o antes de ayer, donde un siervo del Señor, doctor en la palabra y doctor físicamente de la salud, lo estudia y lo compartimos. Y habla de que esa generación se cuenta desde que Israel comenzó a ser nación. Pero otra cosa que yo descubrí en el estudio de la palabra es que se cuenta también cuando estas cosas se cumplan, tiene que el pueblo de Israel, que fue disperso entre las naciones, tiene que retornar a Israel. El pueblo de Israel, que está esparcido entre las naciones, tiene que retornar. Eso es otra de las señales y ya se está cumpliendo y hemos visto noticias sobre eso. Bueno, como dijimos, antes de que se manifieste el anticristo, tienen que darse las señales, que es la influencia del anticristo, su conducta en medio del mundo en que vivimos, del tiempo y de las personas. Afecta directamente a las personas, ¿verdad? Y la conducta. El anticristo no va a venir como el enemigo, el Señor reprende el diablo, con un estridente, ni una cola, ni unos cuernos. La obra del enemigo es sutil. Dice la palabra que es padre de toda mentira. Y la obra del enemigo va a influenciar y va a tratar de engañar a los escogidos. Es por eso que en medio aún de los sectores religiosos de este mundo
se están colando doctrinas de demonios que aparentan ser doctrinas de santidad, que aparentan ser doctrinas sanas, que aparentan ser doctrinas que están en orden, pero tergiversan la palabra. Y la palabra me dice a mí que cualquiera, que aún así, si viniera un ángel mismo y viniera con otro evangelio, si me cambias la palabra, eres anatema. Y la palabra me dice que anatema significa maldito. El Señor está levantando una maldición contra aquel o aquella que se dejen influenciar y llevar al pueblo del Señor por medio de un mensaje contaminado, tergiversado, un mensaje acomodado. Y la palabra me dice que aquel que hace esto es anatema. Y la palabra dice que cualquiera que le quite a la palabra le serán quitados años de vida, y cualquiera que le añade serán añadidos a su vida las plagas que contiene la palabra. Y es una sentencia donde está tocando tus días de vida. Está desatando sobre la persona que haga así una maldición establecida para los que cambien mucho más a conciencia. Yo no te estoy hablando de las ovejitas que están en ignorancia, porque a esas ovejitas nosotros les predicamos para que salgan, dice la palabra, huir de en medio de ellas. Corre y corre por tu vida, sal por tu vida. ¿Ves? Hay unas exhortaciones para que el pueblo que está sellado, que tiene vendas y tiene el entendimiento entenebrecido, la luz de Cristo le impacte, pueda entender la palabra como es, salga del engaño y salga por su vida. Pero estos que son falsos maestros, falsos profetas, que llevan al pueblo hacia el error, estos tienen una sentencia sobre ellos. Y de ellos el Señor nos habla en Judas, en el libro de Judas. Hay otro video en YouTube y en Facebook que les habla sobre los falsos profetas, donde yo hablo también en otro video, donde hablo del que es el que viene con el espíritu de Ruach Kadosh, el Espíritu Santo hablando, o el que viene con una falsa profecía, y cuál es la diferencia. Pero hoy nos vamos a concentrar sobre la operación del anticristo. Como les dije, para que se manifieste el anticristo, primero tiene que operar, manifestar, afectar la conducta del pueblo. Y se infiltra aún en los sistemas religiosos. ¿Ve? Una de las características de el anticristo es que blasfema. Y blasfema es otorgarle al Señor una obra que proviene del enemigo, o quitarle la autoría del poder de su gracia, restarle, decir que no es de Dios, que viene por espíritu de Beelzebú, como le dijeron a Cristo mismo, y decir que no es la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Beelzebú, o que no es por medio del Señor. Por eso cuando usted va a emitir una opinión sobre si una persona habla por influencia del Espíritu Santo o por doctrina de demonios, usted tiene que tener cuidado y haber discernido. Si usted discernió y usted probó los espíritus y el Espíritu Santo le confirmó y está por la palabra establecido, y usted puede probar por la palabra que esa persona está hablando en desorden y está fuera del contexto bíblico, lo puede denunciar para que el pueblo salga del engaño. Ahora, pero si usted no está totalmente convencido y no tiene convicción, no está seguro, mejor guarde su boca. Ahora, asimismo, no diga que algo que viene por el poder del Señor
lo está haciendo el enemigo, porque también es blasfemia. La blasfemia también es usar el nombre de Dios, el nombre de Elohim en vano. Éxodo 27. Y vamos a ir un momentito. Apocalipsis 13:6, que es el versículo que le habla de lo que hace el anticristo. Dice, y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquel que se levanta a blasfemar contra el Señor y contra las manifestaciones del Señor, blasfeman su nombre, están influenciados por el espíritu del anticristo. Entonces, la otra es que hará milagros y prodigios, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, te habla de que por el poder, y en Judas también te habla de que por el poder del espíritu del enemigo van a ser prodigios, milagros y prodigios. Pero es siguiendo su propia vanidad, porque lo que buscan es el aplauso de la gente y lo que buscan es que se les reconozca y tengan renombre y buscan protagonismo. Buscan llamar a las masas que les sigan para entonces envolverlos en el espíritu de error. Las manifestaciones del anticristo no le va a decir una doctrina de demonios a viva voz. Usted va a ver que las doctrinas de demonios primeramente se meten sutil, pueden haber milagros y prodigios, pueden haber señales. Por eso es que siempre le he dicho que no sigan las señales de la gente, que no vayan tras milagros. Los milagros se consiguen de rodillas, los milagros se consiguen con una vida consagrada. El mismo Dios que hizo milagros antes los hace hoy, y dice la palabra que no hace acepción de personas. Él nos dejó el Espíritu Santo y Él está en nosotros, tanto en usted como en mí. Que Dios usa, que el Señor usa personas para milagros y prodigios. Gloria al Señor. Juan 14:12 dice que haremos cosas aún mayores, pero tenemos que tener cuidado que no nos confundamos con el espíritu de error. Y nuestra mirada no puede estar basadas en la persona que el Señor se puede manifestar o que aparenta tener un don de milagros o de algún prodigio o sanidad o liberación, porque quien merece gloria y honra es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ningún ser humano. Cuando usted ve que es mucho protagonismo, cuando busca reconocimiento, tenga cuidado. No digo que el Señor nos sane. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de una iglesia en oración. Yo soy testigo de cómo el Señor a mí me levantó después de una operación que no me aseguraban, y que en menos de un mes ya yo estaba en el culto, cuando mi recuperación iba a tardar de 3 meses a 1 año. Y yo soy testigo del poder de Dios. Y yo eso no lo voy a negar nunca jamás. Él lo puede hacer, lo sigue haciendo y lo hará, porque Él es bueno, para siempre su misericordia, y Él va a actuar a favor de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no seguir a nadie por señales ni prodigios. Dice la palabra que si alguno está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite. La fe del justo, la oración de fe del justo puede mucho. No es por el renombre, es por la oración de fe del justo. La otra descripción dice que el anticristo va a revivir o revive. Esto puede ser que sea una persona que ya se haya visto y haga alguna aparición de resucitación o de reencarnación para los santeros y para los espiritistas, pero también puede darse que sea
vuelvan a poner sus ojos sobre una persona diciendo que es el Cristo, y como Cristo ya murió, resucitó, vuelve a la vida y retorna, y se le atribuye que es el Cristo. La palabra en Mateo 24 dice que van a venir falsos cristos, falsos profetas y falsos milagros, y tenemos que tener cuidado con eso. Dice, y lo del Cristo, que el anticristo revive, lo puede buscar en Apocalipsis 13:14, 13:12. El anticristo siempre va a imitar a Cristo. Juan 20:28. Las reglas del anticristo serán ley suprema. Luego nosotros ya estamos viendo la operación del anticristo. ¿Cómo la estamos viendo? Pues porque quieren controlar que aún en la iglesia, en los sectores cristianos que tenemos base de fe, reconozcamos y aceptemos, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo. La unión entre dos personas del mismo sexo. Esto es una ley que el anticristo trata de que todos lo acepten, y el que no lo acepte, hay persecución y hay problemas. Hoy en Puerto Rico se estuvo hablando sobre dos leyes, la que protege a la mujer de lo del aborto y que lo controla para que ese aborto sea con conciencia, con un conocimiento, y no sea tan descontrolado. Y lo otro es que se aprobó en Cámara, no estoy segura si en Senado también, el nuevo Código Civil, y entre ellos se prohíbe la terapia de modificación de conducta para las personas. Por ejemplo, si yo tengo en mi congregación o en mi familia personas que están atadas, y así es como es, lastimosamente, el lesbianismo, el homosexualismo, la drogadicción, el adulterio, son ataduras. Primero son pecados donde uno cae y luego se convierten en ataduras, porque usted abre la puerta, el enemigo toma control y va a tergiversar su conducta a tal punto que va a tomar el control de su fuerza de voluntad y va a tomar control de su conducta completa. E inclusive puede llegar al punto en que usted piense o sienta que es algo bueno y es normal y está correcto. Esto es lo que hace el enemigo a través de la obra del anticristo en medio de nuestros tiempos. Dice la palabra que el anticristo no iba a hacer caso al amor de las mujeres. O sea, y esto significa que en este tiempo, cuando la influencia del enemigo está de esta manera, que se está manifestando el espíritu del anticristo antes de ser manifestado el anticristo propiamente, vamos a ver su influencia en la sociedad. Y una de las influencias de la sociedad es precisamente que con el mal llamado feminismo tergiversamos el orden correcto de las cosas y el orden del Señor en la procreación, en la adopción, en el género, o si usted nació hombre, mujer, lo queremos tergiversar porque le estamos diciendo al Señor, tú te equivocaste, nosotros estamos bien porque nosotros nos sentimos de esta manera, aunque tú nos hiciste de esta otra. Y eso se llama rebelión. Y eso se llama desobediencia. Estamos retando la orden y la orden del Señor, el orden establecido para las cosas, para tener la plenitud del Señor, y estamos retándolo en desobediencia. Yo amo al sector que puede estar en estas condiciones porque en algún momento yo estuve cautiva, en algún momento yo estuve atada, en algún momento todos estuvimos en pecado. Y esto no significa que nosotros vamos a rechazarle, pero nosotros no podemos llamar a lo malo bueno. Y una de las cosas que dice la palabra, que
que va a estar influenciado en este tiempo es que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esto es lo que estamos viendo. La influencia del anticristo en nuestros días está haciendo que lo que es correcto lo llamemos que esté incorrecto. Un matrimonio lo estamos viendo y lo estamos escuchando, que lo enseñamos como que está mal, como que está anticuado, como que está fuera de lugar, como que tenemos mentes cautivas y que estamos eh, encajonados por nuestras preconcepciones, ¿verdad? Más sin embargo, aplaudimos o aplauden las relaciones entre el mismo sexo, inclusive hasta la pedofilia. Y una de las cosas que el enemigo fue en contra desde el principio, para el tiempo del Señor, cuando fue a nacer Herodes, lo primero que hizo fue ir contra los niños. Cristo viene y ¿qué está pasando? Vamos contra los niños. Vamos a ir contra los niños que están por nacer. Eso es lo que hace el anticristo. Padre de toda mentira. Tergiversa las cosas. Tergiversa el orden normal y saludable de los eventos y de los procesos del ser humano. Entonces, dice, las reglas del anticristo serán por ley suprema, Apocalipsis 13:7. Aquel que no se sujete a lo que el anticristo quiere establecer, por ejemplo, como en este caso ahora quieren que esté prohibida las terapias de modificación de conducta, aquel que trate de modificar la conducta va a ser perseguido. Inclusive hay lugares donde ya se le están radicando cargos. Estos son preámbulos de la persecución que ya habló el maestro en Apocalipsis 6 y en Mateo 24. La iglesia, el pueblo del Señor, va a pasar por persecuciones. Unos a mayor o a menor grado, pero vamos a pasar. Y tenemos que prepararnos para mantenernos firmes en la fe. La otra característica es que controla la economía. Apocalipsis 13, 16 al 17 es que no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca. Es un sistema de control monetario. Aquí es donde sale la moneda mundial, control único, un sistema mundial de economía, la moneda mundial y todos estos temas que hemos estado hablando en distintas ocasiones. Y si tú no estás de acuerdo con lo que ellos establecen, pues no te vamos a ayudar. Pues yo leí como para el 2014, yo leí un artículo donde se establecía un código de ética civil donde reunía todas las religiones y se consideraba delito ir contra los preceptos de ese código civil que recogía los santeros, los del mismo sexo, todo unido. Y usted sabe quiénes eran los únicos que estaban considerados enemigos de ese código civil. Los cristianos bíblicos. Por eso usted ve que lastimosamente en este tiempo, una de las cosas que ha hecho el enemigo a través de la operación del anticristo en nuestros días es que tergiversa a tal punto las cosas que usted está viendo concilios aplaudiendo esas relaciones del mismo sexo. Usted está viendo cómo se levanta el enemigo a cauterizar el entendimiento de aún los pastores y los ministros, donde no ven error ni ven mal ese tipo de relación. Y es ahí donde nosotros tenemos que prender nuestra alarma y entender el tiempo que vivimos. Cristo dijo en Mateo 24, conocemos las señales del clima
otoño, las estaciones del año, otoño, verano, primavera, invierno, todas las estaciones, pero no podemos identificar el tiempo en que estamos viviendo. Y eso fue un reclamo que le hizo el maestro a sus discípulos. Luego dice que también va a profanar el templo. Daniel 11:31, Daniel 12:11. Y vamos a leer Daniel 11:31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y el continuo sacrificio, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en Mateo 24 dice que no vendrá el Señor hasta cumplirse la abominación desoladora de la cual habló Daniel, que es lo que estamos leyendo ahora. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Aquí mismo te lo está diciendo. Profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, vino Cristo, pagó por el precio de su pecado y el mío, y luego, en los postreros tiempos, porque no podemos decir que esta palabra de Daniel se cumplió a pesar de que Antíoco y otros reyes profanaron, no podemos decir que se cumplió porque esto que alegadamente se cumplió en tiempos antiguos fue cumplido antes de que viniera Cristo en hacer el sacrificio. Y en Mateo 24 me dice, que es lo que establece el tiempo del cual está hablando Daniel, que es los postreros tiempos. En Mateo 24 me dice que no vendrá el Señor hasta que se cumpla la abominación desoladora de la cual habló Daniel. O sea que si Cristo me está haciendo referencia a Daniel 11:31, significa que cuando Cristo estaba dando el sermón no se había cumplido. Por eso es que ahí se marca la diferencia de tiempo. Y la palabra me dice que esta dice, y algunos de los sabios también caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Eso lo dice Daniel 11:35. Eso quiere decir que en el tiempo donde está cerca el tiempo de postrero, aún los sabios, aún los entendidos, aún el pueblo del Señor va a ser depurado. Y ahí volvemos a que antes de que venga el arrebatamiento, antes de que venga el Señor, el pueblo del Señor va a ser emblanquecido, va a ser limpiado, va a pasar por juicio, y los juicios del Señor son justos. Y Él lo que quiere es que nosotros nos quitemos las vestiduras viles y nos vistamos con vestiduras blancas y sin mancha ni arruga. Entonces, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este personaje, primero, establece en el reino de las tinieblas y se manifiesta en este mundo, porque dice la palabra que el príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Establecimos ya que antes de que se manifieste el anticristo, tiene que manifestarse su influencia en el mundo. Tiene que tener cautiva a la gente. Tiene que seducir, tiene que infiltrarse sutilmente. Padre de toda mentira. Va a hacer que su doctrina y su influencia se mezcle, y mezcla lo santo con lo profano. ¿Ve? Por eso es que tenemos que tener discernimiento. Y en ese momento dice
Versículo 36. Hará su voluntad y se ensorbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hay cosas que aunque nos espanten, se tienen que cumplir. Una de las influencias precisamente el ateísmo, cómo se levantan con contra la doctrina del Señor, contra la doctrina bíblica, es síntoma de este tiempo postrero, es síntoma de que el anticristo ya está influenciando en nuestro mundo, en este mundo de tinieblas. Por eso aún en medio de tinieblas nosotros tenemos que permanecer siendo luz y permanecer íntegros y no permitir que ninguno tome nuestra corona. No podemos vender nuestra primogenitura, por más que nos cueste, por más situaciones que veamos, no podemos dar nuestra primogenitura por un plato de lentejas, porque esto es para redención, para salvación eterna. No permita que nadie le tome su corona. Y dice, del Dios de sus padres no hará caso. Rebelión de padres contra hijos, hijos contra padres, que lo dice la palabra en Mateo. Ve cómo la palabra de Daniel con Mateo 24 se va conjugando, se va uniendo. Y hablan de una misma cosa, de un mismo evento, de la manifestación del anticristo en nuestros días y de esa promesa de cuando el rey venga por nosotros. Una de las cosas que hace, no hace caso a la muerte de las mujeres, es la doctrina o la enseñanza de la equidad y lo del género y todas estas ridículas de enseñar la teología del género, como le quieran llamar, esta cosa que es demoníaca, que se está metiendo en las escuelas. ¿Ah? Y eso es algo que el enemigo se mete porque quiere quitar y tergiversar el orden del Señor. No era caso al amor de sus mujeres. ¿Cómo el Señor, qué fue lo que el Señor dijo y estableció para la unidad entre hombre y mujer? Fructificados y multiplicados. Si vamos a cambiar el uso natural y vamos a imponer una doctrina contraria a la palabra, que no haga caso al amor de las mujeres, vamos a afectar precisamente la procreación, la multiplicación y la vida. ¿Ves? El Señor es Dios de vida, Él sopla hálito de vida, pero entonces el enemigo, a través de la influencia del anticristo en nuestros días, está contra los nacimientos, yendo con leyes proabortistas, matando niños. Se levanta la pedofilia para hacerle daño psicológico, mental, espiritual, emocional a nuestros niños y cambia el orden natural, aprobando e imponiendo las relaciones del mismo sexo. Entonces, ni respetará a Dios alguno. ¿Qué es lo que está pasando? No hay respeto a la ley del Señor, no hay respeto a la palabra, no hay respeto al evangelio. Se cambia el orden, se cambia la instrucción, porque sobre todo se engrandecerá. Y vamos aquí, y quiero detenerme un poco en esto. La palabra que el Señor nos está dando, que una de las razones de sus juicios es precisamente que la altivez, la soberbia, el orgullo, la arrogancia y el egoísmo se está infiltrando en su pueblo. Cuando nos creemos tan grandes y tan superiores, que nuestra altivez nos evita que le demos gloria al que gloria merece y que busquemos el aplauso de la gente. Es ahí donde tenemos que evaluarnos. Es ahí donde tenemos que decir, enséñame el camino por el cual debo de andar. Fija sobre mí tu rostro. No podemos permitir que la sutileza del enemigo
infiltrada en nuestros días, se tome posesión y se posicione en los altares y en los mensajes, donde quitemos gloria al Señor y nos pongamos nosotros. Aquí no vale nada el nombre de nadie ni el título de nadie. Lo más importante es la salvación del alma y la gloria es solo del Señor. Otra cosa que dice es que va a intentar destruir a Israel. Daniel 9:27 habla de un acuerdo de paz roto, que ya en tiempo antiguo han tenido unos acuerdos de paz. Se habla de acuerdos de paz y se rompe. La palabra me dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Estos acuerdos de paz nunca van a cabo. Y tenemos que tener cuidado y prestar oídos, porque ahora mismo vienen unas elecciones y yo compartí ayer el video de esta persona que está estudiando este tema. Y denme un segundo. Las elecciones de Israel son el 9 de abril y él habla de que en el 2019 y en el 2022 hay un falso Pesaj, que es una de las fiestas judías. Y él se pregunta si en medio del falso Pesaj, porque Israel y Judá celebran las fiestas judías en la misma fecha, pero en el 2019 y en el 2022 no coinciden. Entonces, él se hace la pregunta si el falso Mesías, el falso Cristo, el anticristo, se va a manifestar o se le va a dar paso precisamente en una falsa manifestación de las fiestas judías, porque las fiestas judías tienen todo que ver con el mensaje del Señor. En fiestas judías que se cumplen muchas de las cosas y son recordatorios para el pueblo. Recuerde que Israel es el reloj profético del Señor para marcar el tiempo en que vivimos. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Israel está pidiendo a Donald Trump, a Estados Unidos, que establezca y hable sobre este acuerdo de paz en o antes de esas elecciones, y esas elecciones son el 9 de abril de este año. No estamos dando fechas, son posibilidades. Tenemos que estar pendientes a qué pasa en Israel, quién gana las elecciones y si realmente Estados Unidos, que es el mediador para ese acuerdo de paz entre palestinos, entre Israel y Judá, si es este el momento en que van a hacer el anuncio de ese acuerdo de paz. Recuerde que dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No es que se lleve a cabo, es cuando digan. No necesariamente tenemos que ver el acuerdo de paz cumplido. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, va otra de las señales del anticristo, que va a poner a todos los reyes y los ejércitos a luchar contra los cristianos y contra Israel. Se hará nombrar el Todopoderoso en Jesús, o sea que usurpará el lugar que le corresponde al Mesías. En el tiempo que estábamos hablando,
en el escrito del 29 de junio de 2018, en el escrito del 27 de julio de 2017, en el video del 15 de julio de 2017, yo les hablo que el Señor a mí me habló y me mostró sobre esas luminarias de las que le hablé al principio y yo no sabía, yo investigué luego de que formaban la conjugación de nueve luminarias con tres planetas que se iban a conjugar. ¿Qué pasó? Eso se cumplió en el 2017 y el 2017 fue un año horrible, bien fuerte para muchas naciones en cuanto a huracanes, en cuanto a situaciones. En México hubo terremotos y Mateo 24 me dice que esas son señales del fin, señales que iban a preceder al tiempo del fin. Entonces, Mateo 24 quiero leérselo para que se dé cuenta de lo que dice. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuántos Cristos y falsos Cristos no se han levantado en distintas naciones? Lastimosamente, hasta de donde yo soy, hemos visto el supuestamente Cristo hombre, ¿verdad? De donde yo soy, Puerto Rico. Y esto ha pasado en distintos lugares. Esto es la señal de la manifestación en el mundo del anticristo, que son la influencia previa a que venga el Señor. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Hay un video donde yo les hablo de las señales del fin y les hablo de todas estas señales, y ahí en ese video hablo de Mateo 24 y lo estudiamos y hablamos de que los terremotos, los tsunamis, los volcanes, siempre usted me puede decir que siempre han existido y que son procesos normales y naturales de la Tierra. Sin embargo, usted se va al contexto histórico y se va a investigar y nunca en la historia de la Tierra habían habido terremotos, huracanes, tsunamis de la intensidad, de la fuerza y de la continuidad que se está viendo hoy en día. Antes podía haber un terremoto cada un montón de años. Pasaba un terremoto en México y pasaba un montón de años antes de otra noticia devastadora. Me acuerdo que se hacían telemaratones y el mundo completo se sacudía cuando escuchaba de algún terremoto en algún lugar. Ahora es noticia casi diaria. Ahora vemos terremotos, tsunamis, huracanes casi a diario, hasta fuera de tiempo, hasta en lugares que no esperamos. Y aunque usted me diga que es un proceso normal, que la Tierra se tiene que acomodar, sí, perfecto, eso es verdad. Pero sé con la explicación que sea, la palabra establece que eso iba a suceder de la manera que está sucediendo. Y establece que eso iban a ser señales antes del fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba. Norcorea está pidiendo ayuda, auxilio para crisis humanitaria de hambre. Hay hambre en todos lugares. La gente está desesperada, muriendo de hambre en distintos lugares. Y el Señor está hablando y está advirtiendo, prepárese con agua, comida, alimentos, medicina.
Porque no hará nada Yahweh sin que antes lo anuncie sus siervos los profetas. Y aunque son cosas establecidas por la palabra, Él levanta a sus profetas y atalayas porque cuida de usted y de mí. Porque cuida de su pueblo. Así que vamos a dejar de ser malagradecidos y vamos a dejar de estar atacando los mensajes, porque estos son mensajes de cuidado para con el pueblo del Señor. Y todo esto será principio de dolores. Principio. Entonces os entregarán en tribulación, a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las generaciones, de las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hoy día hay padres contra madres, hermanos contra hermanas, discusiones entre el mismo pueblo del Señor, hay suicidio, hay unas legiones de demonios atormentando las mentes al tal punto que se levantan una guerra entre hermanos terribles, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo van a engañar a muchos con una mentira que se puede establecer y se puede descubrir fácilmente? La manera en que va a engañar a muchos es infiltrando una mentira mezclada con verdad. Y es ahí donde se ha manifestado la influencia del anticristo y del espíritu de error en medio del pueblo del Señor, que no sabe discernir, que no estudia la palabra, que no se mete en la palabra, que no se mete a orar, que no escudriña y caen en espíritu de error y que caen en falsas profecías y que permiten el evangelio light, el evangelio endulzado. Mire, las cosas no van a mejorar. El avivamiento no es otra cosa que conocimiento y salvación. Porque misericordia quiero conocimiento de Yahweh más que holocausto. Y el conocimiento de Yahweh es la relación personal con el Señor, es que busquemos su rostro. Eso es avivamiento. Avivamiento no son señales y prodigios. Avivamiento no son espectáculos. No son estructuras llenas de personas como monigotes haciendo lo que dicen que hagan, repitiendo frases aprendidas. El avivamiento es el arrepentimiento del alma. Eso es avivamiento y las cosas no van a mejorar. Las señales del tiempo del fin no es abundancia. Las señales del fin no es prosperidad. Las señales del fin no es palabras sazonadas con dulzura. Las señales del evangelio de este tiempo que vivimos, que estamos viendo delante de nuestros ojos, es que su palabra se cumple, es que todo esto que le estoy leyendo en Mateo 24 lo estamos viendo. Y que tenemos que, como dice la palabra, cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y que vuestra fe no mengüe. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. ¿Cómo se enfría el amor entre padres e hijos, entre el mismo pueblo del Señor escarneciéndose y haciéndose daño? Pero ¿sabe otra forma en que se está enfriando el amor? Además del suicidio, porque se lastima el amor propio y se nubla la visión espiritual. Es precisamente que la maldad se siembra a tal punto que preferimos predicar un evangelio de error, trastocado y adulterado, cambiando el evangelio, cambiando la palabra, y no nos redarguye el Espíritu Santo, ni nos lleva a convicción, y no nos importan las vidas que estamos ministrando. Eso es señal de que el amor se enfrió. ¿Cómo yo voy a estar tranquila si usted se pierde? Eso significa que mi amor se enfría. ¿Cómo yo le voy a predicar un evangelio de error? ¿Cómo yo le voy a predicar una falsa enseñanza si yo sé que el destino final de una persona que no está bien discipulada puede ser el infierno?
El amor de muchos, aún de aquellos que fueron llamados un día, se ha enfriado a tal punto que no les interesa ni les remuerde la conciencia saber que están llevando a un pueblo al infierno. Es ahí donde tenemos que despertar y decir, el amor se ha enfriado, porque no buscamos que se salven las almas, no predicamos arrepentimiento, no buscamos que se conviertan de sus malos caminos, no buscamos nosotros arrepentirnos de nuestros malos caminos, no nos arrepentimos. Eso es que el amor se enfría, porque no permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya, no quebrantamos. El amor se enfriado a tal punto que la altivez y el orgullo es tan fuerte que no permitimos el quebrantamiento y el redarguir del Espíritu. No permitimos ese convencimiento de pecado, no permitimos que la palabra haga su efecto en nuestras vidas. Somos sepulcros blanqueados. Y sabe, 1 Corintios 13 me dice que si yo hago todo lo que puedo hacer y no tengo amor, soy címbalo que retiñe. Y si yo no tengo amor en mi corazón para que el Espíritu Santo me redarguya y me diga, no prediques otro evangelio. Y no soy lo suficientemente humilde para aceptar que he estado en error. Y permito que las almas se pierdan. Mi amor se enfrió. Que el celo de su palabra, el celo de su presencia, el celo de su evangelio, el celo de la casa del Señor, que nuestra vida nos consuma a tal punto que el Espíritu Santo nos redarguya a tal intensidad que no podamos dormir, que no podamos estar tranquilos si no hablamos la verdad que hace libre. 1 Juan 4, 1 al 4 dice que discernamos. Filtra todas las cosas por la palabra. Dice la palabra. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra no me dice que yo vengo al Señor a una oración y me salvé. Y mi salvación es segura. Claro que mi salvación es segura mientras persevere. La palabra me dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. Mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, y escuche bien el tema en que estamos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y yo se lo leí hace un rato, Daniel 11, que habla de la profanación del templo, cuando venga el anticristo y tome y usurpe el lugar que le corresponde al Señor, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ese es el momento de esconderse en la presencia del Señor. Ese es el momento cuando eso suceda, en que nosotros tenemos que erguirnos y que nuestra fe no mengue. Ese es el momento en que nosotros nos tenemos que hacer de su palabra, porque aunque se manifieste el hombre de pecado, porque dice la palabra que no vendrá hasta la abominación desoladora, cuando se manifieste un poquito más y vendrá el deseado de las naciones y nos iremos con el Señor. El Cristo de la gloria está a punto de venir. La obra del anticristo se está manifestando en este mundo. Y nosotros tenemos que ser como las vírgenes sensatas, velando y orando, y que el Señor nos encuentre haciendo esto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Olvídate de las cosas materiales. Cuando esto ocurra, métete más en la palabra, métete más en oración, olvídate de todas las distracciones, porque en cualquier momento sonará la trompeta. Esto es un evento tras otro.
se cumple la palabra, ya estamos viendo cómo el efecto del anticristo está entre medio nuestro, cómo las señales del fin se están cumpliendo, cómo todo se va cumpliendo conforme la palabra, pero cuando se cumpla la abominación desoladora, agárrate del Señor, erguíos y que vuestra fe no mengüe, porque nuestra redención está cerca. Dice, y vamos a saltar al versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 70 a 80 años, desde el momento en que Israel se hizo nación. Esta persona que está en el video que yo les compartí, habla de que se puede cumplir dentro de los próximos 9 años, en cualquier momento. No le estamos dando fecha, claro está. Los tiempos y las sazones de los tiempos están en la única potestad del Señor, y aprendimos que Daniel dice que Él muda los tiempos. Y si Él dijo que eso está solo en su potestad y que solamente los ángeles, que ni aún los ángeles saben cuándo ha de venir, en ese terreno del tiempo de cuándo va a venir, yo no me meto. Pero las señales se están dando y tenemos que estar alerta y apercibidos. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y escuche bien, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio están comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la barca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que no te tome por sorpresa, que no te tome distraído, distraída. Que tu espíritu, junto al Espíritu Santo, digan: ven Señor, ven Señor, anhela su regreso. Dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. El Señor a mí me habló hace unos años, en el 2016, 2017, 2016, por ahí, sobre las luminarias del cielo. Me habló de que el hijo de perdición, el anticristo, estaba por manifestarse. Ya la obra del anticristo está manifestándose, como ya lo vimos en el estudio que les estoy dando. Y repáselo con calma en la palabra. Y para estudio, anote Primera de Juan 2, 18 al 22, Segunda de Juan 7, Mateo 24, 15, Mateo 24, 15, versículo 22 al 24 también, Daniel 27, Daniel 11 al 36, Daniel 12 al 11, Marcos 13, 14, Primera de Tesalonicenses 1, 2, Primera de Tesalonicenses 2, 1 y el 2, 12. Ezequiel 36, 4 al 5, Ezequiel 18, 19, no, 36, 18 al 19, Ezequiel 39, 1 al 7, sobre Gog y Magog, la guerra, Apocalipsis 13, 1 al 18, 19, 20 y 20, 10, eso es en Apocalipsis. Vaya con calma al video. Cuando terminemos, dele para atrás, dele rewind, anota los versículos bíblicos, vuelve a estudiar el tema. La influencia del anticristo ya está manifestada entre nosotros. Nosotros tenemos que erguirnos y que nuestra fe no mengüe. En cualquier momento puede sonar la trompeta. En cualquier momento, porque así mismo como se está manifestando la operación del anticristo, así mismo las señales que dio el Señor en Mateo 24 se están manifestando. Las cosas no van a cambiar.
no van a mejorar. Se tiene que cumplir la palabra, y esto no es una palabra para que te deprimas, esto no es una palabra para que te amedrentes, esto no es una palabra para que tengas miedo, esto es una palabra para que te levantes, para que te pongas erguido, que levantes vuestra cabeza y que tu fe no mengue, porque nuestra redención está cerca. Cristo viene. No hay tiempo más que perder. Y si te están predicando un evangelio distorsionado, adulterado, come de la palabra. Métete en oración. Haz culto en tus casas. Haz culto de hogar. Altar de hogar, en tu hogar. Levántate. Ora al Señor. Y permite que Él te dirija a toda verdad y toda justicia. No creas todo lo que te dicen. Fíltralo por la palabra, fíltralo en oración, busca presencia del Señor. No es tiempo para que pongas tu mirada sobre nadie. Es tiempo que tengas tus ojos puestos en Jesús, puestos en Yeshua, autor y consumador de nuestra fe, en nadie más. Fíjese que ni siquiera le estoy diciendo que me crea a mí. Le estoy diciendo que estamos en un tiempo peligroso, que la operación del anticristo se está manifestando, se lo probé por la palabra, hablamos de todo esto, el feminismo, la equidad de género, todas estas cosas que van contra la palabra. ¿Ah? Son señales. Vamos a meternos en la palabra. Es urgente, Cristo viene. Vamos a predicar arrepentimiento. Vamos a dejar de entretener a la gente. Vamos a predicar el regreso del Mesías y el arrepentimiento. Antes de que Cristo comenzara el ministerio en la tierra, Juan predicó: vos que clamen en el desierto, arrepentíos, porque vuestra redención, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este tiempo tenemos que predicar: vos que claman en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene y el tiempo se nos agota. La manifestación del anticristo está a un paso. La manifestación del anticristo está a un paso. Vamos a decirnos de la palabra y vamos a buscar su presencia en espíritu y en verdad. Que ninguno tome tu corona. Persevera hasta el fin. No permitas que ninguno tome tu corona. No negocies tu salvación. No cambies tu primogenitura, que es en Cristo, por un plato de lentejas. No importa la necesidad, porque el Señor dice en su palabra que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Aquello cada día trae su propio afán. Él va a suplir lo que necesitamos conforme estemos viviendo día a día. No te afanes. Afánate más en buscar su presencia. Afánate más en buscar su verdad que hace libre. Es urgente. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Tengamos cuidado de no menguar y de no dejar que ninguno tome nuestra corona. Cristo viene. Vamos a volvernos de nuestros malos caminos. Si estás enseñando una doctrina de error y lo sabes, arrepiéntete. Si estás tú en una doctrina de error, huye por tu salvación. Huye y sale de en medio de ellos y predica la verdad que hace libre. Para que otros escuchen el testimonio de cómo saliste de en medio de ellos y las vendas sean quitadas de los ojos y sean libres por el poder de la palabra que no retorna atrás vacía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video ha hablado tu vida, yo te suplico en esta hora que hagas una oración, que vayas al Padre para que Él te prepare para ese encuentro con Él.
Y que si estás a espaldas del Señor, vayas en oración, en arrepentimiento y le digas, ayúdame a regresar, ayúdame a volverme de mis malos caminos, ayúdame, me arrepiento porque yo anhelo tu presencia, yo anhelo tu regreso. Vamos a volvernos al Señor y vamos a comer de su palabra, que es la que nos va a sustentar. Es por tu salvación. Es por tu salvación. No hay otra razón por la cual enseñamos. No hay otra razón por la cual predicamos, sino llegar a tu vida para salvación y para que estés preparado, preparada como las vírgenes sensatas y que no permitas que nada ni nadie tome tu corona. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. Hazlo prioridad en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si necesitas oración o necesitas alguna cosa, estoy a tu disposición. Escríbeme vía inbox o los que tienen el WhatsApp por el WhatsApp. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea con ustedes. Gracias por los que han estado orando por mí. Me siento todo mejor y el Señor está obrando. No se preocupen. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor sea sobre su vida.